Diarios de la Shoah. Miré a la boca. Un diario del gueto de Varsovia. Hominy, Museo Estatal de Majdanek, Cracovia, 2008. Marela, una mujer del gueto de Varsovia que mantuvo un diario y de la que solo se sabe por lo que dejó escrito ya ha llegado hasta nosotros. Lo que nos ha llegado es la parte final de su diario, 68 páginas en total, escrupulosamente numeradas de la 267 a la 334. Esta parte final abarca de finales de marzo de 1943 hasta la primera semana de combates del levantamiento, esto es, la última etapa del gueto de Varsovia. En aquel momento, la mayor parte de la población del gueto que había sobrevivido al hambre y al tifus de los primeros años había acabado siendo exterminada en Treblinka, unas 300.000 personas, y en el gueto, convertido ahora en un terreno para trabajo esclavo en talleres, solo quedan unas 35.000. Marela trabaja en una de las dos fábricas textiles Tebens. Por lo que escribe en su diario, sabemos que es una mujer joven, casada, sin hijos. Una sola vez nombra a su marido Adaś, y una vez también su propio nombre, Marela. Escribe su diario en polaco. El dominio de esta lengua sería una ventaja para esconderse en el lado ario de Varsovia, pero sus rasgos marcadamente semíticos harían difícil tal empresa. Marela se resigna a su suerte, pero no deja por ello de denunciar en su diario la indiferencia que muestran tanto sus compatriotas polacos como el resto del mundo. Su diario abunda en reflexiones que intercala cuando escribe sobre los casos de gente escondida en el lado ario y que vuelve al gueto, sobre el sueño al que se entregan muchas personas de ser trasladadas al campo de Vittel, sobre las noticias terribles que llegan de Treblinka y de Bełżec, sobre las organizaciones clandestinas, de las que duda si son gángsters o libertadores. Sin embargo, cuando estalla el levantamiento del gueto, Marela, escondida en un refugio, escribe que el levantamiento se convertirá en un hecho histórico. El manuscrito del diario de Marela sufrió varias vicisitudes. Fue encontrado en un almacén del campo de Majdanek. No se sabe a ciencia cierta si justo después de la guerra o ya en los años 50. El diario estaba en realidad compuesto de 2 cuadernos, pero por falta de cuidado del Museo de Majdanek, el primer cuaderno quedó prácticamente ilegible. A finales de los años 60, Franziska Marczak, una estudiante de doctorado, preparó una edición de la parte legible, pero no salió a la luz porque coincidió con la campaña antisemita del gobierno polaco en el año 68. Finalmente, ya en el año 2008, se publicó en una edición de Piotr Weiser, profesor de la Universidad de Cracovia. Las primeras palabras del diario dan título a dicha edición. Patrzyłam na usta. Miré a la boca. Miré a la boca, más bien pintada, que contaba ahora tranquilamente algún suceso sin importancia. Esa boca por la cual normalmente fluían historias, indescriptibles en su espanto, de sus propios trágicos sufrimientos, y eso me hizo pensar que el ser humano es, a pesar de todo, una criatura milagrosa, que sin embargo es capaz de distanciarse y de olvidar ahora cuando se encuentra casi completamente sumergido en este pantano que a cada momento amenaza con ahogarle. A cada una de estas personas le ha dado de lleno un furioso vendaval que en su salvaje, cruel locura ha separado a las madres de sus hijos, a las mujeres de sus maridos. Cada una de estas personas lleva en el corazón una herida sin cicatrizar y a pesar de todas las veces que cae continuamente todavía consigue sobreponerse, levantar la cabeza y reírse incluso de su propia desgracia. 16 de abril de 1943. Soy consciente de que estamos condenados al exterminio, pero creo en que se salvarán aunque solo sea algunos individuos que no permitirán que el mundo ignore este crimen llevado a cabo contra una nación como si fuera algo normal. Yo personalmente siento un miedo insuperable ante ese paraíso al otro lado del muro.
me doy perfectamente cuenta de que es sobre todo por mi aspecto semita, el complejo del grado en que se es ario se ha convertido en una enfermedad muy común, y aparte de eso, por las noticias continuas sobre la proliferación al otro lado del muro de casos inquietantes de chantajes. Funciona allí de manera intensa una tupida red de espionaje que se dedica únicamente a perseguir judíos. Así, parece que es una de nuestras cancelas, por lo que hasta ahora ya se han esfumado muchos miles de personas. La segunda cancela lleva a los refugios. 20 de abril. Había estado en ese sótano cuando lo terminaron de acondicionar y todavía no estaba repleto de gente. Recuerdo que me metí en él y me entraron escalofríos, ya solo de imaginar que un día podría convertirse en nuestro refugio. Todavía entonces, con la posibilidad de salvarme, me había entregado al sueño de Vitel, me permitía pensar en silencio en la posibilidad de pasar al lado ario, y el refugio, esta huida a la tumba por salvar la vida, me lo había dejado como última reserva. 27 de abril. Mi escritura es ahora caótica porque escribo solo cuando tengo luz, ya que vivo ahora en un sótano más bien oscuro y cuando puedo reunir un poco mis atormentados pensamientos. Ya desde mediodía llegaban a nuestro sótano, donde nos amenazaba la asfixia por la falta completa de aire, algunas resonancias que de manera cada vez más clara recordaban las voces de una lucha. Como no teníamos ningún enlace con el mundo exterior, ya que nadie se atrevía a salir afuera, teníamos que imaginarnos la demencia a la que allí se daba rienda suelta, basándonos en la sinfonía de sonidos que llegaba hasta nosotros. Primero escuché sobre nosotros la coordinada marcha de cientos de piernas de soldado, que tanto se hacía notar como se interrumpía. Cómo la resonancia de los pasos se reproducía con un eco de miedo frenético en nuestras mentes ya medio enloquecidas, en las que palpitaba una sola idea: ¿darán con nosotros? ¿Nos encontrarán? Después se podían oír de más cerca algunos murmullos y ruidos que indicaban seguramente que se estaban preparando para la lucha que iba a tener lugar. Y ya empezamos a oír uno tras otro los disparos de artillería, las detonaciones de las granadas que se lanzaban, el repiqueteo de las ametralladoras y continuamente unos extraños sonidos que recordaban a los truenos durante una tormenta de verano, que unas veces se alejaban y otras de nuevo se acercaban con una extraña rapidez. Ya no nos queda ninguna duda de que la acción tenía lugar en nuestro terreno y de que los alemanes querían esta vez literalmente borrarnos de la faz de la tierra, para que no quede ningún rastro de nosotros. Prestamos oídos a esas cada vez más intensas resonancias de la lucha y el miedo nos paralizaba a todos. Dejamos de ser seres humanos para convertirnos en un ovillo de nervios, preparados para enloquecer. Nos atrincheramos cada uno en el silencio y el más ligero crujido, murmullo o tos procedente del exterior nos pareció un huracán que se preparaba para traernos en cualquier momento tras de sí al enemigo. De repente, el llanto de un niño rompió el silencio. Quedé cubierta toda entera de perlas de sudor y de todos los lados del refugio cayó una lluvia de maldiciones por la mala suerte, por la criatura que no era consciente de nada. Alguien dijo: «Hay que ahogarlo, porque nos va a delatar a todos». Instantes después, una tos fuerte rompió el silencio. Hacia la dirección de donde provenía se lanzaron insultos y palabras muy airadas de reproche. «¡Tos! ¿Cómo se atreve a toser en estos momentos? Y encima, un adulto». El enloquecido alboroto del exterior parecía que iba a destrozar nuestra casa. Un sonido extraño como de muro quebrado resonaba cada vez más cerca. El comandante del refugio perdió la cabeza. Lanzó unas palabras y dijo que alguien tiraba de un vagoncito, que oía pasos por encima de la trampa, que ya estábamos perdidos. No hacía falta nada más. El pánico se encargó del resto. La imaginación excitada ya veía a los asesinos saltando sobre nosotros. El temor ahogaba y cambiaba el ritmo del corazón en una especie de galope desatado. Me inundaron alternativamente olas de sudor caliente y frío. Sentí que cada vez me resultaba más difícil respirar, que la tensión de los nervios me había llevado a un estado de crisis y entonces alargué la mano para coger mi luminal. Agarré algunas pastillas, pero de pronto alguien me las hizo caer de la mano. Me puse furiosa, solté algunas palabrotas. Mejor era perder la vida que volverse loca.
10 horas duró esta delirante espera de la muerte, 10 horas enteras, durante las cuales las resonancias que venían del exterior se nos clavaban en nuestros atormentados cerebros. Durante esas horas se intensificó la hostilidad entre nosotros por cada palabra desconsiderada. Se intensificó la rabia de la madre por cada grito del niño. Se inició, junto a la subida de la tensión de los nervios, una general aversión hacia los demás.